Te toca en medio. Me tocó en medio. Te toca en medio porque allá está, mira la mera. Hola, Katz. ¿Qué pasó, comadre? Te extraño. ¿Te sentaste en mi lugar? Sí, no lo puedo creer. De hecho siento que estoy, o sea, es Te demasiado. ves hasta más alto. Sí, es demasiado para mí. Me voy a Te sentar ves por del allá vuelo. de hablar. ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás, Katz? Claudia está por ahí también, ¿no? Hola, ¿cómo están? Por aquí ando, efectivamente. Hola, Clau. Qué gusto, ya te extraño, Ade. Han sido muchas semanas. Yo también. Pero jornada por jornada. Pero bueno, ya estaremos. Aquí andamos. Ya estaremos. Muchos temas se nos juntan además, ¿no? Muchos temas, pero bueno, yo creo que la reforma, ¿no?, al Poder Judicial es el tema obligado que dijo el presidente hoy, que urge. Que urge. Eso dijo hoy y eso dijo también, creo que, sin duda, lo dijo ayer saliendo de también la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al encuentro con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues creo que hay muchos temas que destacar. Yo me quedo quizá en un ánimo muy optimista con esta parte que creo que mencionó ella, han mencionado incluso pues quienes hablan de repente en nombre del movimiento también, que pues hay una apertura para el diálogo y eso creo que pues genera optimismo desde la perspectiva de si puede haber una apertura, si hay una apertura, que realmente sea un diálogo que cuente, donde bueno, efectivamente se puedan escuchar y además pues así lo dijeron, ¿no? Que si es necesario hacer ajustes a esta iniciativa que propuso el presidente en febrero de este año cuando empaquete todas las reformas, bueno, que se hagan esos ajustes que sean necesarios, que se escuche a las barras de abogados, que se escuche pues obviamente a la judicatura, que se escuche digamos a los diversos actores justamente para hacer eso. Se habló incluso... Pues va a ser en fast track, Clau, porque sí, pero bueno, el presidente dijo que septiembre le gustó. El presidente en septiembre le gustó. A mí me parece que Claudia Sheinbaum, o sea, sí dijo, y yo creo que son dos lecturas, ¿no? Es evidente que pues, el presidente todavía le queda un mes con un congreso con una mayoría absoluta, como muy fácil para socializar todo que conoce el plan C, su paquete. Y otra parte, la que dijo la propia Claudia, donde pues pareciera que sí se va a ver una especie de parlamento abierto, que no hay tanto necesariamente fast track, pero bueno, ahora sí que habrá que esperar, ¿no? Porque también ella dijo luego como que lo matizaba y decía, tenemos estos 3 meses, entonces estos 3 meses pues ya están corriendo y tendríamos que estar empezando a hacer parlamentos abiertos. Ahora, creo que es bien importante como que distinguir cuáles son los puntos de la iniciativa, porque la iniciativa tiene varias cosas, ¿no? Digamos, varias cosas relevantes. Una que es la que más nos ha llamado la atención, como que en general, que es este tema de la elección por voto popular de ministros, de magistrados y de jueces, donde creo que ahí sí va a haber un gran matiz, o habrá grandes matices, y que habrá que distinguir, bueno, yo espero, la parte que son los ministros y ministras como jueces constitucionales, del resto de las personas juzgadoras, y me refiero a jueces y magistrados, donde sí hay una lógica de la especialización técnica y la carrera judicial. Pero desde luego que en esa parte, y le dejaré a Ilan que además abunde mucho más en el tema de la elección, yo solamente dejaría que otra parte muy importante de la reforma, que creo que sí tiene mucho eco, pero sobre la cual se puede construir, es esta idea de reconfigurar el Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo, digamos, por 2 órganos con funciones distintas. Una que esté a cargo de las funciones netamente administrativas, ¿no? La administración del Poder Judicial Federal, y otro que tiene que ver con este Tribunal de Disciplina Judicial. Mucha suspicacia se ha generado por el Tribunal de Disciplina Judicial porque a veces se percibe que pudiera ser un tema que atente contra la independencia y la autonomía de las personas juzgadoras, pero desde luego que habría que leer y confiar en la iniciativa en el sentido que desde luego que se trate de un tribunal que si bien pueda sancionar, digamos, a las personas juzgadoras que cometan faltas a la disciplina judicial, que no sea en atención o en atentado a su autonomía. Y el último tema que está incluido, que me parece que también es bien importante ponerlo sobre la mesa, porque además está en la reforma, tiene que ver con que se establecen plazos para que la justicia federal, desde luego, sea expedita, temas obviamente que se han discutido muchísimo, que son la prohibición expresa de otorgar o de conceder suspensiones con efectos generales, y habrá que matizar cómo se relaciona la reforma al Poder Judicial Federal con la reforma al mecanismo de justicia constitucional, o más bien a la justicia local, y desde luego que se tocará el tema del dinero y el presupuesto del Poder Judicial Federal.
Pero creo que Ilan tiene algo muy importante que decir respecto al tema de la elección o elección de ministros, jueces y magistrados. Fíjate que ante esa presentación siento que no es tan importante lo que voy a decir y siento que lo sobrevendiste. Pero bueno, gracias por ese voto de confianza, querida Claudia. A ver, varias cosas. Yo creo que hay que empezar por una reflexión, y la reflexión es que ante esta avasalladora derrota de la oposición y la nueva realidad política que se sigue ajustando, tenemos, pues paradójicamente, la realidad de que el verdadero control o contrapeso debe o puede ser la misma Claudia, ¿no? Y eso súmale que también los mercados y la realidad tiende a ser un contrapeso, ¿no? Vimos, y muchos han comentado de la reacción de los mercados ante esta noticia y cómo se ha ido atemperando el discurso de Claudia Sheinbaum. Por un lado yo veo, y hablo a título personal, pero por un lado yo veo un presidente que no se quiere ir sin vengarse de la Corte, okay, ¿no? Que eso es como que ya no importa qué necesita, porque yo siempre, y Claudia y yo lo hemos comentado, el presidente no tiene que cambiar el modelo, pues van a tener a un ministro más, con ese ministro más pues ya van en caballo de Hacienda, y pueden hacer ciertas reformas ya un poquito más pues moderadas y tener el mismo resultado. Pero yo creo que el presidente lo que quiere es azotarle la puerta al Poder Judicial de salida, y no basta yo creo que en su diálogo interno, pues con algo mesurado. Creo que está para un verdadero azotón de puertas. Y por otro lado veo a una Claudia Sheinbaum que va a tener que lidiar con las consecuencias de ese azotón de puertas, ¿no? Y hay varios temas. Hay temas de convencionalidad, del Tratado de Libre Comercio, temas de independencia judicial, tenemos que responderle a los inversionistas extranjeros, y ahorita quiero hablar de eso, pero creo que eso es un tema que, pues, yo me imagino que la primera junta que tuvo con la gente de BlackRock el día que se vieron, lo primero que le dijeron es, Gómez. Vamos a tener, pues, ahora sí que, como se dice técnicamente, un chingomadral de inversión, y lo que no queremos es tener un Estado de Derecho, pues sí, frívolo, frágil, donde no podamos garantizar nuestra inversión. Entonces, hay estas dos cosas que están pasando, y lo que he escuchado de mis amigos que están hablando de esto en otros lugares es que lo más probable es que, como bien dice Claudia, que no se vaya a hacer un proyecto de voto popular por sí, cuando votas por un alcalde o votas por un diputado, pues no sabes ni quién es, ¿no? Menos votas por el partido. Sí, menos vas a saber quién es el juez, no quién es el magistrado. Claro. Si de por sí los magistrados o los juzgados no se distinguen por ser entes superpolíticos y carismáticos que van a salir en la calle, no aplaudiendo, lo que están haciendo es sacando su chamba. Entonces yo no veo que eso sea una realidad. Pero también eso me lleva a otra reflexión. Hay quien dice que yo soy muy optimista, que viene una época de mucha abundancia para México por la inversión extranjera. Y hay quien dice, pues sí, pero pues tenemos que ver el déficit fiscal, debemos un montón de dinero, hay muchos proyectos que hay que terminar, el Tren Maya hay que terminarlo, Dos Bocas hay que terminarlo. Porque cuando terminemos Dos Bocas, quién sabe si va a perder o va a ganar dinero. O sea, hay muchas cosas que la realidad se impone. Y me lleva a la siguiente reflexión, que no es menor. Mira. Gracias a la inteligencia artificial, que ayer vimos una noticia importante de Apple, el consumo de datos, es decir, de todo lo celular, que de celular, de computadora, se va a incrementar por 10 en 10 años. Okay. Por 10. Eso quiere decir que en 6 años se va a incrementar por 6. Es decir, 6 veces más anual. Esto es un big deal, porque primero, se necesitan unas inversiones billonarias en centros de datos. Es decir, el dato no está en la nube, no vive en la nube, el dato vive en un centro de datos. Y, por ejemplo, Blackstone de la semana pasada creo que dijo que tenía 50 billones de dólares invertidos en Estados Unidos en centros de datos, y México, centros de datos o ya construidos o que se estaban construyendo. Entonces, el dato es el nuevo oro. Si te quedas sin datos, tienes graves problemas. Y
fíjate que el crecimiento de datos es exponencial con el crecimiento de consumo de energía. No puedes tener datos si no tienes energía. Entonces, se abre aquí una figura muy interesante. Porque por un lado vas a tener billones y billones y billones de dólares que van a entrar para centros de datos, que es así, es 100% capital privado, que llegan y pasen estos. Te voy a dar un ejemplo muy chiquito, pero un rack de 2 metros en un centro de datos que le rentan a Facebook, a Google, un rack cuesta promedio $5,000 al mes. 2 metros, de un rack. Y el consumo de energía, te puedes imaginar lo que es. O sea, para empezar, esos racks los tienes que tener adentro de refrigeradores o congeladores, claro. ¿No? Y dependiendo de dónde estás, porque si estás en el desierto es una cosa, y si estás en Tlacomulco es otra cosa, y si estás en Querétaro es otra cosa, ¿no? Entonces, aparejado a esto, vas a tener que construir fuentes de energía importantísimas. Y ahí viene una inversión pública muy importante y una inversión privada también muy importante. Bendita reforma energética no pasó porque no, ¿cómo lo van a pagar? O sea, entonces viene esta inversión. Esta inversión solamente va a llegar si nosotros cumplimos con ciertos estándares de transparencia y legalidad. Y una reforma donde elijas a todos los ministros no va a dar. Ahora ya por último, y le paso el micrófono a Claudia, pero donde está el verdadero poder en el Poder Judicial no es en la Corte, es en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura cambian los jueces. Si un juez te cae gordo, lo puedes sacar de Ciudad de México, lo puedes mandar a Tinguindín, ¿no? Puedes ir moviendo a la gente, la información, está el dinero, el verdadero poder de ese Consejo. Entonces yo lo que creo que van a hacer, y aparte de esa propuesta tengo entendido que la tenía el ministro Saldívar, nada más que cuando llegó dijo, no, pues la verdad es que ya yo no quiero saltar el Consejo, este Consejo aquí está a toda madre. Yo lo que creo es que ese Consejo sí se le va a dar ese poder al Ejecutivo a través de un Ministerio de Justicia o un tipo de figura. Y así van a tener el control que están buscando sin hacer un cambio pues esquelético, no es decir, fundamental, primario, existencial de la conformación de la Corte, que creo que nos va a meter en un problema muy grave porque vamos a perder esa enorme inversión que viene en el camino. Pues yo me imagino que le dijeron a Claudia, tú puedes ser Hugo Chávez si quieres, nada más no hagas la Corte. Sí. Oye, yo quiero retomar, está muy interesante el rumbo, nada más para retomar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque creo que eso es lo que está a debate. Y dos cosas que dijiste, a ver, yo creo que hoy por hoy ya cuando se habla de plan C, no nada más nos estamos refiriendo al Poder Judicial, sino a todo este paquete de reformas, precisamente las circunstancias hicieron que el presidente pueda impulsar, ¿no? Y el presidente, además el presidente que tenemos, este paquete de reformas, con muchos bríos, con mucha posibilidad de éxito, una vez que se instale, digamos, la 66 legislatura el 1 de septiembre con estas mayorías absolutas, que además es otro tema que quería platicar con ustedes, que es precisamente este tema que han estado escuchando de la sobrerepresentación y cómo pues, se traduce esta actitud de las coaliciones en un pues, fraude a la Constitución y atentado a la democracia constitucional mexicana. Pero para cerrar el tema de la reforma judicial, me parece que dentro de este plan C pues, tenemos que cuidar obviamente la reforma judicial, pero también la reforma que nada más se llama como de Guardia Nacional, pero que el diablo está en los detalles y que creo que merece que pongamos muchísima atención a la nueva redacción del artículo 129 constitucional que plantea, y desde luego la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, que han sido como que desde un principio los que hemos dicho, junto con la reforma electoral, que son estas cuatro las que seguramente se van a impulsar. Destaco dos cosas porque acuérdense que hemos dicho en otras ocasiones. En el 2021, con la presidencia de todavía el ministro Saldívar, hubo una reforma constitucional al Poder Judicial que tocó y que por lo menos en la iniciativa y cuando se presentó, pues decíamos que era la gran reforma después de la reforma del 95, ¿no? No tocaba evidentemente temas de elección de ministros, pero sí que traía esta vocación de que la Corte pudiera funcionar como un verdadero tribunal constitucional. Cuestiones que están en los detalles, que se justifican hoy por hoy y que podríamos incluso contrastar con la reforma del presidente Zedillo, es que esta reforma, con o sin discusión, la conocemos todas y todos desde el 5 de febrero. Si la contrastamos con la presentación de la iniciativa de reforma del presidente Zedillo, pues ese sí fue como que un albazo de diciembre, que también se aceptó en fast track, sin discusión, y que se aprobó pues por unanimidad en ese momento, cuando se acuñó el término del PRIAN, digamos, y que de ahí salió la Corte como la conocemos. Esperemos que nada como esto pase, ¿no? Es decir, que sí se hagan estos parlamentos, que sí haya espacio para el debate
y que efectivamente al final del día creo que todos los candidatos, bueno, las dos candidatas a la presidencia y el propio candidato dijeron en los debates que era necesaria una reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, de reducir el número de ministros? Pues entiendo que es que funcionen solamente en pleno y que se eviten estas discusiones que polarizan muchas veces cuando desde una sala se puede generar pues, o decretar la inconstitucionalidad de una norma general. Que son muchas cosas aparentemente técnicas, pero que realmente tienen que ver con la función de los jueces constitucionales. Entonces, si se hace un espacio de parlamento abierto, si se escucha a los operadores, digamos, del sistema, si se cuida la autonomía y la independencia y los principios, y si todas estas reformas realmente lo que buscan es que haya una mejor impartición de justicia en el país, adelante y que se hagan, ¿no? Pero creo que lo más importante es que no sea fast track, que sí se escuche y que se tomen, digamos, con muchísima, en una reforma verdaderamente integral que permita mejorar. Lo decía muy bien Ilan. En el tema de la administración del Consejo de la Judicatura Federal, ese tampoco se reformó en el 2021. Y las razones, por lo menos las que yo conozco, porque así se han fundamentado, son porque quien presidía la Corte en ese momento, que era el ministro Saldívar, pues no quería, digamos, que dejar para la siguiente presidencia de la Corte la ausencia de esa otra titularidad. Digamos, que ya no fuera presidente tanto del Consejo como de la Corte quien lo fuera a suceder en el cargo. Entonces, digo, las razones las conocerán quienes estuvieron dentro de la discusión de la reforma, pero lo que sí es un hecho es que prácticamente desde que el presidente Zedillo incorporó la figura del Consejo de la Judicatura Federal y hasta nuestros días, hay grandes dudas sobre la mesa, sobre todo por esta, a lo mejor, una mal praxis que puede generarse por tener esta facultad de administrar, que incluye la facultad de pues adscribir, readscribir, sancionar, etcétera, a jueces y magistrados. Y yo creo que ahí, pues a lo mejor también en un debate bien construido se puede generar una buena administración, porque yo creo que el diseño y la estructura, digamos, de los órganos administrativos y disciplinarios, sin duda es perfectible, ¿no? Yo creo que es perfectible como todas las cuestiones donde están personas interviniendo, ¿no? Es decir, y bueno, tiene una reducción que no me gusta a mí por la seccionalidad, que es la reducción en los años de los ministros, que eso también seguramente puede negociarse o puede verse en los transitorios, ¿no? Digamos, si volviendo al tema de la reforma de Zedillo, cuando corren a todos los ministros o los jubilan anticipadamente, pues es cuando se vuelven los ministros y cambian de ser cargos vitalicios a ser cargos de 15 años, pero en esa primera integración, pues hay una sucesión escalonada donde ministros salían en el 2003, luego otros salían en el 2006, y digamos, así en un plazo desde 8 y hasta 20 años que estuvieron pues la ministra Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa, que estuvieron pues 20 años como ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces habrá cosas que si efectivamente hay un diálogo, si efectivamente se permiten que lo perfectible se perfeccione, que se le meta mano, nada de que sigamos estas prácticas muy lamentables de que no se le mueve ni una coma, entonces a lo mejor se puede construir una buena reforma una vez que todos los actores están involucrados, que todo el mundo está poniendo atención a lo que está pasando y efectivamente que se escuche a los operadores y a los participantes del sistema para ver cuáles son las malas prácticas o cuáles son esas áreas de oportunidad, digamos, donde efectivamente puede mejorarse el tema. Habrá muchas otras cosas que a lo mejor se vuelven puntos de no retorno, como el tema de la remuneración, porque este tope que está establecido a lo que gana el presidente, siempre y cuando no podamos definirlo, o esta eliminación de las pensiones vitalicias, pues que seguramente tendrán que hacer un rediseño de cuando se trata de derechos adquiridos y otros que no, pero insisto, todo esto solo lo podremos saber si efectivamente existe un parlamento abierto o existen espacios para la deliberación democrática y no para que te aplasten las mayorías. Escucho con preocupación que a veces se dice, a ver, sí es un hecho, y ese me parece que sí es incontrovertible, que en las urnas ganó este mandato o este dicho de se requiere una reforma al Poder Judicial. Sí, así lo demuestra el resultado de las urnas. O sea, ese me parece que es una... ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esas mayorías si esas mayorías escuchan verdaderamente al pueblo y efectivamente se tratan de reformas que mejoren la impartición de justicia? Y para eso, la verdad es que hay que decirlo, no basta con una reforma al Poder Judicial Federal, se ha dicho muchas veces, se requiere repensar el federalismo en términos de impartición de justicia, porque la justicia cotidiana está en lo local, y también en el tema de la procuración de justicia, que quién mejor que pues nuestro querido amigo Ilan sabe dónde están pues todos los detalles que tenemos que cuidar en términos de fiscalías, tanto nacional como en fiscalías locales. Sí, pero a ver, regresando a este tema de la reforma, sin duda la reforma
puede ser buena. Pero yo, o sea, yo creo que más allá de desear una buena reforma, hay que desear una reforma con tantita madre, ¿no? Es una reforma prudente, porque aparte tenemos que entender que no solamente hay un tema en mercado, también hay un tema de que tenemos los vecinos al norte. Hoy me decía una persona que yo respeto mucho en el desayuno, me decía, la diferencia entre los demócratas y los republicanos es que los demócratas nos quieren chingar, los republicanos nos quieren invadir. No, entonces tenemos que tener muchísimo... Y Trump ha dicho muy explícitamente. Sí, hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos a plantear una reforma que va a atentar o que puede atentar en contra del Estado de Derecho. ¿Cuál va a ser la reacción bilateral? Sobre todo si va está por verse. Pero si gana Trump la presidencia, entonces el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser un gobierno que va a tener un problema adicional, un problema mucho más antagónico con un vecino que obviamente tiene pues se siente muy cómodo en el antagonismo. Entonces, sí puede haber una reforma que yo creo que puede perfeccionar el Poder Judicial, sí puede ser muy bueno, pero estamos deseando o estamos pensando, yo creo, en que eso sería sería un escenario irreal. Tenemos que pensar en una reforma que mínimo conserve ciertos estándares de legalidad. Pero eso puede pasar según... Sí, claro que puede pasar. O sea, es decir, yo creo que quitar... Yo creo que sí, ¿no? Sí puede pasar. ¿No crees que vayan por todo? Yo escuché ayer la verdad es que en tiempo es muy difícil, porque sí se veía, o sea, por lo menos yo veía a Claudia como que, pues sí diciendo, o sea, a ver, hay que escuchar, porque además lo dijo muchas veces, eso como que sí se me quedó muy grabado, porque dijo... Es importante que se haga una consulta más amplia, es importante que participen las barras de abogados, que participen las facultades de derecho, los magistrados, y algo bien importante, porque me parece que esto sí sensibiliza, sobre todo en esta idea de no correr a jueces y magistrados. Dijo, hay que hablar con los trabajadores del Poder Judicial Federal. Totalmente. Y eso creo que es un mensaje totalmente disidente o por lo menos contrastante con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López. O mínimo está caminando en cascaditas de huevo. Una discusión amplia, ¿sí o no? Dijo, quiero que haya una discusión más amplia, que se conozca la reforma, porque... Sí, pero también dijo, Clau, que iba a ser por elección popular. Fue parte de su campaña. Sí, o sea, pero también todo, pero a ver, o sea, esa fue parte de la campaña. Pero yo ahí es donde digo que pueden venir unos matices. O sea, hay un gran pero. Como una propuesta híbrida donde se proponen 10, ¿no? 10 el Poder Judicial, 10 la propia Corte propone candidatos. A ver, ni siquiera, digamos, habría que distraernos tanto en el tema de la elección, porque eso se refiere a ministros. Yo por lo que digo que me parece que es un matiz bien importante, es porque lo más alarmante era el 5 de febrero cuando te meten a todo el Poder Judicial Federal. Cuando te meten a todo el Poder Judicial son todos los jueces de distrito, todos los magistrados y magistradas y obviamente pues las y los ministros, ¿no? Entonces, ahí sí creo que esto por lo menos, y trato de ser optimista, ¿no? Abre un espacio para la discusión de separar primero las discusiones, incluso la de la elección, ¿no? Si quieres elegir magistrados, es decir, o los ministros, perdón, como jueces constitucionales, ¿cuál sería tu modelo y quiénes llegarían, digamos, a esa lista? A jueces magistrados, me parece que incluso hubo una mañanera, recién ganó las elecciones Claudia Sheinbaum, la mañanera del 3 de junio, donde el propio presidente matizó su reforma y dijo que tal vez no era prudente hacer como un despido de jueces y magistrados en un momento tan crucial. Entonces yo creo que ahí sí están alineadas esas ideas, pero sí es una importante distinción. Ministros, por un lado, y por el otro lado todas las personas juzgadoras. Y me parece que ahí por eso está este llamado y este anzuelo, que también está la carta que mandaron los trabajadores del Poder Judicial a la presidenta electa y la respuesta de la presidenta diciéndoles sí los vamos a escuchar. Porque ahí hay otra lógica, la lógica de la especialización, la lógica de la carrera judicial, digamos, la lógica de que vas aumentando, vas creciendo, pues digamos en la meritocracia, pero de la formación técnica dentro de la carrera judicial, ¿no? Entras y hay cuántas historias de éxito desde la propia ministra Piña y otros ejemplos que entraron a la carrera judicial como oficiales, como actuarios y que fueron subiendo o ascendiendo dentro de la propia carrera judicial, y en algunos de esos casos hay quienes llegaron a ocupar el cargo de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No todos los ministros vienen de carrera judicial, no, y así ha sido siempre, por lo menos hasta el día de hoy. Ese podría ser también otro matiz que no está sobre que alguien... Ojalá. ¿No?
Ojalá. Independientemente de que haya dicho Claudia Sheinbaum el día de ayer que vamos a hacerlo de esta forma, en el momento que ella dice que vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a tener una conversación abierta con todos estos factores, entonces ya todo está en el aire, porque entonces lo tenemos que definir porque lo vamos a discutir. Y eso es lo que yo creo que ella está encontrando este espacio, porque por un lado sí está caminando en cascaritas de huevo, entre lo que se dijo y lo que vea que caminar. Sí. Y por otro lado, pues sí tiene que haber una reforma, porque la reforma es una realidad que le toca a este presidente. Entonces, este handoff entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y sus estilos y los problemas con los que van a tener que lidiar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a ir a su casa, se va a ir a Palenque y va a estar a distancia viendo lo que dejó, ¿no? Y Claudia va a tener que lidiar con estos temas. Tienen chambas sumamente distintas que atender. Entonces, yo soy un eterno optimista, pero yo creo que... Muy bien. Sí, pero yo creo que... Sí, siempre. Y la verdad es que, mira, ya se acabó el sexenio y a todos estos que dijeron que nos iba a cargar la chingada, pues tengo noticias, no nos cargó la chingada, aquí seguimos y vamos a ver qué pasa en los próximos 6 años. Venos. Sí, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver. Afortunadamente. Y sí, sigamos siendo optimistas por el bien de México, la verdad. Sí. Pues muchas gracias, Claudia, Katz. Un beso. Nos vemos la Muchas próxima gracias. semana. Ahí en el estudio Maca, Jovencito Murrieta. Gracias. Faust, a toda la cabina, Abrazo, a toda la jefa. redacción, toda la producción, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Nos vemos mañana a 9 de la mañana aquí mismo, me lo dijo Adela. Gracias. Bye.